pensar la paz no es suficiente. No es suficiente porque hay un concepto mucho más fundamental, mucho más radical, mucho más originario que el de la paz, que es evidentemente el concepto de vida. Es decir, no por, no por a buscar la paz, no por hablar la paz, y esto, por ejemplo, por ejemplo, se explicaría en términos de lo que en ciencia política, por ejemplo, se conoce como la Pax Americana o la Pax Romana, y solo por si acaso, no por hablar de paz, sino no por buscar la paz, se busca y se habla de vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la paz puede ser, y entonces quiero decir el término con una carga de profundidad muy fuerte, la paz puede ser institucional. Y el hecho de que sea institucional implica entonces que no, y así abiertamente, no afirma la vida. Las instituciones solo se saben a sí mismas y se quieren a sí mismas. En principio, la principal idea es que la paz es un problema que necesitamos aprender a conocer, que necesitamos ver cómo se da y cuáles son las condiciones de posibilidad para hablar de la paz, ¿sí? Es decir, que en el fondo la pregunta de entrada es qué es lo que hace posible la paz, ¿no? Ahora, si la paz como la vida es un problema, entonces la complejidad o las perspectivas de la complejidad o las ciencias de la complejidad o los paradigmas de la complejidad, como quieran llamarlos, que no son lo mismo, pero bueno, son aproximaciones de la complejidad, pues tienen mucho que decir, ¿sí? Si la paz es un problema cercano al problema de la vida, entonces creo que necesitamos en principio cuestionar cuál es la idea de conflicto, ¿sí? Entonces, una cosa que se deriva de la idea de conflicto es que dentro del marco de la paz, el conflicto no puede ser un proceso que haya que controlar, ¿sí? Por vía de la eliminación de alguna de las partes que está en conflicto, ¿sí? El conflicto en el marco de la paz como un problema complejo tiene que ser reconocido como una oportunidad para construir ecologías en las cuales la diferencia sea posible, el reconocimiento de la diferencia sea posible y no sea un problema que haya que controlar a través de la negación del otro, ¿sí? Entonces digamos que cuando hablamos de conflicto en el marco de la guerra y de la violencia, encontramos que el conflicto es un proceso social que se controla por vía de la violencia y cuyo efecto es la eliminación de alguno, que aporta a que el conflicto se agudice y se tensione por la misma diferencia. Ya podemos llamarlo diferencia de intereses, diferencia de posiciones, diferencia en los niveles del ejercicio de poder. Pero entonces digamos que un elemento importante desde la perspectiva de la complejidad, o por lo menos desde mi versión de la complejidad, es la redefinición del conflicto como un proceso lleno de oportunidades para la conformación de ecologías en las cuales quepa el otro, ¿sí? Pero quepa de manera creativa y generativa, ¿sí? Entonces digamos que en esta ecología de ideas que les estoy expresando, la violencia y la guerra tiende a simplificar las relaciones. La simplificación de las relaciones hace que haya una sola versión posible para gestionar la vida. Y la simplificación en una sola versión amenaza la vida misma. Luego, la resolución del conflicto y la diferencia por vía de la violencia y de la guerra amenaza la vida, ¿sí? Por el otro lado, la creación de posibilidades para que se manifieste la diversidad, no como amenaza, porque esa es la otra, ¿no? Lo diverso, lo distinto, lo diferente, cuando hay una sola versión de la vida, se construye como lo monstruoso, como lo amenazante, como lo que no me deja a mi ser, porque hay una sola versión de la vida, hegemónica muchas veces. Entonces, digamos que cuando le damos paso abierto y creativo al conflicto,
podemos hacer visible la diversidad, ¿no? No es que construyamos diversidad, es que la diversidad se intenta controlar con una sola versión, pero cuando hacemos visible la diversidad, aparece el conflicto y lo que necesitamos entonces es interventores sociales que sean capaces de sostener las relaciones con las comunidades y con los grupos poblacionales, que sean capaces de sostenerse en una intervención abierta para reconocer la diversidad y para vivir el conflicto de manera creativa y permitirle a las comunidades, por ejemplo, la gestión, la resolución abierta y creativa por lo mismo de esas diferencias. Bueno, yo las ventajas que veo es que justamente no simplifica el tema de la violencia y el conflicto a algo meramente, digamos, circunstancial o coyuntural o a una sola variable. Y, eh, y un poco, pues también nos abre la posibilidad de pensar de que esas utopías que en algún momento dado nos prometieron de que era posible pues solucionar todos los problemas o los conflictos o las pugnas de intereses que hay en la convivencia humana, en la sociedad, bueno, para colocarle un nombre más concreto, de pronto esos ideales como el marxismo soviético que nos plantearon sociedades pues casi que paradisíacas, pues lo que nos permite pensar el concepto de paz imperfecta es que, pues, si es posible situaciones de mayor convivencia, de mayor, digamos, de solucionar diferencias, antagonismo y conflicto entre los seres humanos, sin recurrir necesariamente a la violencia, pero siempre dejando la apertura de que surgirán nuevos conflictos, surgirán nuevas controversias, surgirán nuevos antagonismos eh, y que lo importante, bueno, se ha dicho muchas veces, no es que eso exista, porque la condición humana ya de por sí es conflictiva y la convivencia, cualquier convivencia, desde la más simple pareja ya es difícil y conflictiva, pues sí hay formas de resolver esos conflictos que necesariamente no suceda lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Que es suprimiendo, eliminando, matando, digamos, al adversario o al contradictor. Y que la paz imperfecta es como la conciencia de que sí es posible mejores formas de convivencia, pero esas mejores formas de convivencia nunca, digamos, nos situarán en un paraíso donde no haya necesidad de discutir, donde no haya necesidad de controvertir, donde no haya necesidad de incluso de haber enfrentamientos, obviamente no armados, pero que siempre en la convivencia humana eh, se van a presentar esas dificultades, ¿no? Y que hay logros que son inacabados, pero que sí son logros, ¿no? Que sí son resultados positivos, así no sean perfectos, ¿no? Como ha sucedido, digamos, con la incorporación de este grupo insurgente en Colombia, ¿no? Eso para algunos sectores, pues, digamos, eso no ha significado nada, pero otros pensamos que aunque sea imperfecto es mejor eh, tener estos individuos haciendo política que armados en el campo, pues intimidando a los campesinos, sembrando violencia, reclutando menores de edad, que eso con relación a lo que había antes es un paso adelante, así no sea perfecto, pero que está en proceso, que si esos acuerdos que tanta talanquera han encontrado lograran desarrollarse más, implementarse más, yo creo que avanzaríamos hacia una sociedad más pacífica, no perfecta, imperfecta, pero sí con logros a destacar y logros tangibles, ¿no? Menos muertos, más posibilidades de, digamos, de educación, de integración política,
de sectores sociales, sectores, digamos, de intereses que han estado excluidos. Entonces yo creo que ese concepto pues le permite abordar a uno el tema de la paz, no desde perspectivas, digamos, utópicas o absolutas, pero sí reconociendo que es posible generar acciones y acuerdos que nos permitan solucionar, así no sea de manera absoluta, los problemas de la convivencia humana. Para mí, desde la complejidad, la paz imperfecta debe asumir seriamente el concepto de crisis como oportunidad. Y la crisis entendida como ese efecto que hay cuando se asume el conflicto, digamos, de manera radical. Asumir el conflicto de manera radical es asumir claramente el conflicto como ese campo para exponer las diferencias y para que se aumenten los grados de libertad de la expresión de la diversidad. Que la complejidad de un sistema, y eso tú lo sabes muy bien, pues tú con Diana, etcétera, consiste en los grados de libertad que tiene un sistema. Entonces, una política de complejidad es una política de vida, y una política de vida es una política de grados de libertad. Y los poderes institucionales, los poderes corporativos, los poderes militares no saben esa cosa. Digamos, para no extenderme mucho, es la sugerencia que yo hago con respecto a paz y por tanto con respecto a vida, ¿cierto? Evidentemente que sí, siempre será preferible una paz imperfecta, absolutamente que sí, que una guerra de cualquier tipo, ¿cierto? Un problema, si lo queremos resolver, debemos, decía Einstein, y Einstein no sabía de complejidad, debemos poder modificar el marco en el que surge el problema. Entonces, tú y yo podemos ir paso a paso. ¿Estás hablando del marco metodológico? Sí, muy bien. ¿Y estás hablando del marco lógico? Perfecto. ¿Y el marco semántico? Sí, muy bien. Y fíjate que hasta el momento estaríamos en consideraciones puramente teóricas, metodológicas, si tú lo quieres. Sí, pero si empujamos amablemente a Einstein, eso significaría que entonces debemos poder cambiar el marco epistemológico, el marco científico, el marco social, el marco cultural y el marco político en el que surge un problema, si lo queremos resolver, si no, no resolvemos nada. Entonces, el tema de la paz es un problema. La paz es un problema, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Pero para poderlo abordar y resolver, tenemos que modificar el marco en el que surge el problema. Si no, entonces lo voy a anotar en el chat, hacemos investigación epidemiológica. Epidemiológica. Eso no tiene nada que ver con la epidemiología médica. Como tú y yo sabemos, la investigación epidemiológica es una investigación en la que se estudia una cosa que ya se sabe y se plantean soluciones que ya son conocidas, es decir, inocua, ¿cierto? Repito, investigación epidemiológica no es investigación de la epidemiología como especialización clínica o médica, da igual. Entonces, es necesario modificar el marco en el que surge el problema de la paz. Si no lo hacemos eso, es cierto, no habremos resuelto nada. Pues bueno, por esa razón no tenemos una, digamos, una estructura verdadera sobre paz. La paz es un medio para lo que debe ser un fin, y ese fin es la vida. Y no solamente la vida, y no principalmente la vida humana, sino la vida en general sobre el planeta. Tú y yo somos importantes, porque somos tú y yo, pero no somos lo más importante. Entonces, la sugerencia es que complejidad, digamos, en esta línea de trabajo, nos permite para, sí, denodadamente apostarle a la paz, pero sabiendo que es apenas el instrumento o la herramienta, es la cuchara o el tenedor, con el cual lo que nos interesa es el plato. ¿Sí? Y el plato es la vida. Y eso, perdóname, eso no parece. Tú y yo buscamos y eso no parece. Y bueno, eso es más o menos algunas sugerencias que yo he venido haciendo.
paz imperfecta como una paz inacabada y pues en ese sentido no como un proceso terminado, sino como un proceso que continúa. Me pareció que tenía mucho parentesco con las propuestas de la complejidad. En principio porque pues finalmente le imprime movimiento al concepto de paz, ¿no? Es como que uno dice paz imperfecta, o sea, ok, no es una cosa que ya está cerrada, sino que le imprime movimiento y apertura, ¿sí? Y que se puede enganchar fácilmente desde mi punto de vista con los conceptos de complejidad creciente, ¿sí? Para las perspectivas de las ciencias de la complejidad, los sistemas vivos siempre están en la posibilidad de incrementar su complejidad en virtud de la capacidad de asimilación de la diversidad, de la capacidad de interacción o de conexión con otros sistemas vivos y por lo tanto de su capacidad para sostener la vida por vía de innovación en los procesos adaptativos, ¿sí? Entonces digamos que si esos tres elementos se conectaran con la idea de qué es lo que hace que haya incremento de complejidad en los procesos vivos, pues podría conectar con el tema de la paz como un proceso inacabado. Ese concepto de paz imperfecta es como la idea de que la paz no es un absoluto, sino que la paz es un proyecto, es un proceso y que hay acciones y, digamos, y realizaciones que abren posibilidades de momentos de paz, de solución de conflictos, pero no de acabar definitivamente los conflictos, entre otras cosas, porque siempre que haya seres humanos, siempre que haya intereses contrapuestos, pues siempre van a haber conflictos, pero sí se pueden resolver y encontrar, digamos, salidas, así no sea salidas perfectas y absolutas, como las que muchas veces en esas utopías de la liberación se ha pretendido.